se ha considerado que la diabetes tipo 1 es la clásica diabetes de los niños. Sin embargo, hemos tenido una transición epidemiológica no solo en México, sino en todo el mundo. Y México encabeza esa transición justamente y desafortunadamente. La diabetes tipo 1 es aquella que se origina por autoanticuerpos, es decir, es una enfermedad inmunológica en donde células de defensa del organismo que debieran reaccionar, por ejemplo, a virus y bacterias, se equivocan y reaccionan contra órganos de nuestro propio cuerpo, en este caso contra el páncreas y particularmente contra las células beta del páncreas. Generan una destrucción de estas y hacen que estas dejen de producir insulina, que es la hormona básica para el metabolismo de los azúcares principalmente. Esta es una enfermedad que tiene un origen genético, tiene algunos factores genéticos de riesgo, pero no se puede prevenir en términos generales. La diabetes tipo 2, que es una enfermedad que está creciendo mucho en los niños, es una enfermedad que se asocia, como les decía, definitivamente a la obesidad. De tal manera que al ver este incremento en obesidad y al estar viviendo en esta epidemia de obesidad infantil que tenemos en nuestro país, estamos empezando a ver un incremento importantísimo, yo diría incluso exponencial, en la prevalencia de los casos de diabetes tipo 2 en los niños, en general asociado a obesidad o a otros factores de riesgo como pueden ser el ser hijos de madres diabéticas, el tener antecedentes familiares de diabetes, de obesidad, de alteraciones con colesterol, triglicéridos, con presión arterial, infartos, incluso los ovarios poliquísticos también se asocian a estas enfermedades, y todos estos antecedentes más algunos factores de riesgo propios del paciente, del niño, van a detonar en una diabetes tipo 2 que va a estar asociada más bien a resistencia a la acción de la insulina. Es decir, la diferencia entre estas dos es que en la diabetes tipo 1 no se produce insulina, en la diabetes tipo 2 sí se produce insulina, pero esta no puede actuar en las células donde tiene que hacerlo, por lo tanto, al final de cuentas, el efecto es el mismo, no hay acción de insulina hacia las células. A mí me gusta mucho dividir los factores de riesgo y de prevención en tres grandes grupos. Uno, estaríamos hablando de factores de riesgo genético. Y en este caso mencionaba yo justamente el tener antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión arterial, de infartos, sobre todo en jóvenes, de obesidad, de problemas con colesterol, triglicéridos y todas estas que llamamos dislipidemia. Evidentemente podríamos decir es que eso no se puede evitar. Si yo ya tengo una familia con hipertensión, con obesidad, con diabetes, no lo puedo evitar, sin embargo sí se puede. Y sí se puede, ¿por qué? Porque todas estas enfermedades crónicas tuvieron un origen, y tuvieron un origen desde la infancia. De tal manera que si nosotros empezamos a trabajar con los niños desde etapas muy tempranas en sus hábitos, podemos evitar que esos niños desarrollen obesidad. Por lo tanto, la herencia para futuras generaciones se va a ir limitando. Hay algo que se llama paso transgeneracional de la obesidad. Si nosotros logramos bloquear ese paso transgeneracional, pues es una parte bien importante de herencia, de factor de riesgo genético que sí se puede evitar. El otro gran grupo de prevención o la etapa de prevención que para mí es muy importante y donde tenemos que hacer mucho en este país es la etapa prenatal y perinatal. Sabemos claramente que una de las cosas que más incrementan la prevalencia de diabetes y de obesidad en los niños es justamente la diabetes gestacional. Desafortunadamente, la mayor parte de las mujeres mexicanas embarazadas no se hacen la prueba de detección para diabetes. Entonces muchas pasan el embarazo sin saber que tienen diabetes o que la tuvieron. Y esto evita que tengan un buen control, lo que podría evitar riesgos en el bebé. Pues empezamos a trabajar mucho en esto, en promover que toda mujer embarazada mexicana se tiene que hacer la prueba de escrutinio para diabetes, tenga o no tenga antecedentes. Y ya que nace el bebé, medidas tan sencillas como promover seno materno exclusivo los primeros 6 meses de vida ayudan muchísimo a disminuir los riesgos. Evitar introducir bebidas endulzadas en el primer año de vida también es un factor importantísimo para reducir riesgos y evitar el consumo excesivo de calorías de este niño en el primer año de vida. Desafortunadamente y culturalmente creemos que el niño gordito es el niño sano. Entonces todo el mundo quiere ver al recién nacido que engorda, que está cachetoncito, que va subiendo mucho de peso y que es un niñote en el primer año de vida. Bueno, ese niñote en el primer año de vida es el niño que seguramente va a desarrollar obesidad y muy probablemente diabetes. Y la otra parte de prevención se tiene que hacer ya, lo hablaríamos ya como una prevención prácticamente terciaria, en aquel niño que ya tiene sobrepeso y obesidad, en aquel niño que ya está gordito, en donde tenemos que modificar sus hábitos de salud. Entonces, la modificación a un estilo de vida saludable, esto es lo que al final nos puede ayudar a prevenir. Desafortunadamente ya muy tarde, porque no es fácil. Como ustedes saben, no es sencillo recuperar a un niño que tiene obesidad y regresarlo a un peso normal. Sin embargo, sí se puede si la familia trabaja en conjunto. Esto tiene que ser siempre un tratamiento familiar en donde toda la familia se involucre en mejorar el estilo de vida.
Si una persona, y hablando particularmente de los niños, empieza, por ejemplo, a perder el apetito, en los niños esto es algo característico a diferencia de los adultos que les da más hambre, el niño empieza a perder el apetito, empieza a bajar de peso sin una causa aparente, empieza a orinar mucho, a ir muchas veces al baño, incluso a veces lo que vemos como primer dato es que el niño empieza a hacerse pipí en la cama, aquel niño que ya estaba controlando bien esfínteres y de repente se empieza a hacer pipí o empieza a ir a cada ratito al baño durante el día o empieza a tener mucha sed. Estos son como los signos de alarma cuando ya está instalada la diabetes, ahí ya estamos hablando de la presencia ya neta de la enfermedad, ya no podemos hacer prevención, pero obviamente hay que hacer diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Lo que les puedo decir que está pasando en el Hospital Infantil de México, tenemos alrededor de 340 niños con diabetes en la Clínica de Atención al Niño Diabético, que vale decir que fue la primera en su género en el país. Y de estos, hasta hace 10 años, el 95% de los niños tenían diabetes tipo 1. De los 10 años para acá, tenemos actualmente alrededor de un 30% de pacientes con diabetes tipo 2, que están debutando con la enfermedad, incluso desde edades tan tempranas como los 4, 5 y 6 años. Las medidas que se deben tomar a nivel institucional, a nivel nacional, a nivel estatal y por supuesto, obviamente, insisto, a nivel federal, es justamente las de prevención de la obesidad. Y en esto, porque ese es el detonante para desarrollar diabetes. Y en esto tenemos mucho que trabajar en enseñar a nuestra población lo que es realmente la buena nutrición, los buenos hábitos de salud, en que nuestros niños vivan y crezcan con la conciencia de que hacer ejercicio diario no es como ir de paseo, no es como una tarea específica, sino como es como parte de su vida. Así como me lavo los dientes diario y me baño diario, tengo que acostumbrarme a hacer ejercicio todos los días. Y así como estoy muy acostumbrado a comer comida que no debo, me tengo que acostumbrar a comer comida saludable. Nuestros niños, desafortunadamente, y digo todavía más desafortunado, es que en un país como el nuestro no aprendan a comer frutas y verduras, cuando un niño en edad escolar debe de consumir alrededor de 5 porciones de frutas al día. Y si bien nos va, a veces se comen 2. Me pareció una excelente idea de dedicarle una semana completa a la prevención y al evitar la diabetes y evitar las complicaciones. La verdad es que cada año en todas las instituciones celebramos el Día Mundial de la Diabetes, pero no había habido una iniciativa que conjuntara tantos aspectos y tantas áreas de la sociedad que están involucradas en esto, que se fuera a dar una difusión nacional y en donde toda la semana se trabajaran estos distintos temas que tienen que ver, como dijimos, en el cuidado de la salud. La idea de hacer una carrera en la que todo el mundo puede estar involucrado, la idea de mostrar no solo a profesionales de la salud, sino a las familias, no solo de pacientes diabéticos, sino al público en general, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar, el poderles dar a conocer de que el tener diabetes no significa el fin del mundo, sino que puedo vivir con diabetes y vivir muy bien, creo que es fundamental en este país. Y yo creo que este tipo de iniciativas tendrían que repetirse, no solamente en el marco del Día Mundial de la Diabetes, sino estarlo haciendo casi de manera continua, porque es una enfermedad altamente prevalente en México y es una enfermedad que si no la controlamos, la prevenimos y la tratamos bien, va a generar muchas personas improductivas en la edad de mayor productividad en la vida de las personas y muchas personas que mueran desafortunadamente sin tener que haber muerto. O sea, es una situación que se puede prevenir perfectamente bien. Entonces, esto me motivó mucho cuando me invitaron. La verdad es que me pareció una iniciativa excelente y por eso es la idea de tratar de poner nuestro granito de arena en esto. Yo los invito de verdad porque creo que todos como sociedad tenemos una obligación de conocer, de saber qué es lo que está pasando con nuestra salud como mexicanos, y la diabetes es una enfermedad que afecta a todos los mexicanos. Creo que no hay una familia en México que no tenga a una persona con diabetes y como tal tenemos esa obligación de conocer la enfermedad, de evitarla si se puede y de si ya la tenemos, cuidarla lo mejor posible. Yo creo que para el público en general esta es una oportunidad excelente. No tienen que ir a un médico especialista, pueden acercarse a todas estas actividades de la Semana Nacional contra la Diabetes y van a aprender muchísimo. Entonces, a mí sí me encantaría ver llenos todos esos eventos, porque creo que la difusión de estos conceptos va a ser fundamental para empezar a bajar la prevalencia de la enfermedad. No se olviden de los chiquitos, que no se olviden que la prevención se hace desde que la señora se embaraza o la jovencita se embaraza y ahí empezamos a trabajar para evitar tener mayor número de niños con diabetes.